darles darles la más cordial bienvenida a este curso sobre, digamos, fortaleciendo también parte de nuestra intervención como profesionales. De hecho, es un tema bastante amplio porque no vamos a hablar solamente del tema de la evaluación y diagnóstico de la situación familiar, sino también vamos a hablar un poco sobre el MIMP, ¿no? Sobre este marco legal, sobre los principales lineamientos, sobre sus enfoques, sobre los objetivos como tal porque es necesario conocer, digamos, todo este aspecto más general de este ministerio, de los servicios que tiene, para luego aterrizar en por qué realizamos este trabajo de la evaluación y del diagnóstico de la situación familiar, ¿no? Entonces, por ende, es que es un tema bastante amplio, sin embargo, vamos a ir avanzando, ¿no? Calculando un poco el tiempo, vamos a ir acelerando. Y bueno, igual, para seguramente ya el centro de capacitación también les ha comentado con respecto a las diapositivas, ¿no? A los materiales, también comunicarse con el centro de capacitación para que les puedan hacer llegar también estos materiales, ¿no? Entonces, vamos a iniciar em, con este curso. Bueno, mi nombre es Joyce Ordóñez Gómez, soy licenciada en Trabajo Social. Y bueno, soy magíster en gerencia social. Y el día de hoy vamos a trabajar justamente sobre este tema que ya hemos estado entrando, digamos, de forma de introducción. Entonces, para iniciar, vamos a conocer un poco nuestro sistema internacional de protección. Es decir, bajo qué leyes, bajo qué argumentos se trabaja en el tema del ministerio, porque es que trabajamos el tema del diagnóstico, de la evaluación, el tema de la atención, de la protección a la población más vulnerable es porque respondemos a un sistema internacional, ¿no? Respondemos a una mirada más de cumplir, digamos, ciertos lineamientos internacionales, ¿no? Entre ellos tenemos, por ejemplo, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación con su protocolo también como tal, y también tenemos la Convención de Belém do Pará, ¿no? Algunos de estos marcos internacionales que podemos identificar. Pero de estos lineamientos, ¿no? De estas convenciones que tenemos, que el Perú, digamos, ha sido parte, ha ratificado también estos compromisos, ¿qué podemos resaltar de cada uno de ellos? En un primer momento, y seguramente todos hemos escuchado, quienes estamos en el marco de esta intervención, digamos, en temas de violencia, tenemos la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, más conocido como el CEDAW. Esta organización, que es parte de las Naciones Unidas, se vuelve un documento histórico, ya que se convierte en el primer documento de legislación internacional, todavía en el 79, ¿no? En 1979, en la que se reconoce la existencia de prácticas sistemáticas de discriminación contra las mujeres y esto impide el pleno desarrollo de sus potenciales como seres humanos. Es decir, hasta 1979 recién se reconoce que a nivel mundial se tenía diferentes prácticas sistemáticas de discriminación, ya sea por cultura, ya sea por temas legales, ¿no? Ya sea por temas educativos, entre otros. Se empieza a reconocer que existían esta serie de prácticas que iban, digamos, que iban generándose, ¿no? De un grupo a otro grupo, de generación en generación, ¿no? Se iba replicando de tal forma en la sociedad, y muchas de ellas, incluso hasta la actualidad, se pueden identificar aún y sobre todo han sido tan practicadas, digamos, tan transmitidas que en muchas ocasiones hasta se naturalizan estas prácticas, ¿no? Entonces, bajo esta mirada, bajo esta convención, es que se identifican estas prácticas sistemáticas de discriminación, ¿no? Entre ellos, la violencia, ¿no? Si bien esta convención fue en el 79, en 1979, se hace una ratificación, ¿no? Y su resolución para su posterior cumplimiento en el 81, ¿no? En 1981 entra en vigencia,
para su implementación, digamos, en todos los países que fueron parte de esta convención, ¿no? En nuestro país, en el Perú, fue aprobada bajo una resolución legislativa el 5 de junio de 1982, ¿no? Es decir, pasando ya unos años, ¿no? Entonces, este es el primer documento histórico que tenemos a nivel internacional que se encarga justamente de identificar, digamos, estas brechas, estas formas de discriminación y entre ellos estos actos de violencia. Si bien el CEDAW no habla explícitamente sobre las obligaciones en materia de violencia, ¿no? Como hemos visto, hablaba más del tema discriminación, ¿no? A través de las recomendaciones que da el CEDAW, reconoce a la violencia contra la mujer como una forma de discriminación y obliga, digamos, o establece que los estados, partes, tienen que tomar o asumir una obligación frente a esta problemática, ¿no? Una obligación para prevenir, una obligación para erradicar, ¿no? Para atender, para proteger a las víctimas, ¿no? Y es así que el CEDAW establece, digamos, o da estas recomendaciones, ¿no? El CEDAW, bajo esta convención, da una serie de recomendaciones y entre ellas también reconoce la violencia contra la mujer como una forma de discriminación. De manera particular, señala que los estados deben adoptar medidas apropiadas y eficaces para combatir todo tipo de violencia, ¿no? Llevar a cabo una adecuada normativa para que las leyes puedan prohibir y condenen cualquier tipo de violencia contra las mujeres y proporcionen también servicios apropiados de protección y apoyo a las víctimas así como recopilar estadísticas y la investigación acerca del alcance, acerca de las causas, de los efectos de la violencia y de la eficacia de las medidas para prevenir y responder a la violencia, entre otras. Entonces, entre las medidas que se empiezan a adoptar por parte de nuestro país es ver el tema normativo, ¿no? Y aquí ya vamos a ir aterrizando también a nuestro marco legal de nuestro país como tal, ¿no? Y que seguramente vamos a encontrar muchas similitudes con estas recomendaciones dadas por el CEDAW, porque básicamente nacen de estas recomendaciones, ¿no? De esta convención. También tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, más conocido como la Convención de Belém do Pará, ¿no? Esta Convención de Belém do Pará establece por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y de defensa de los derechos de las mujeres. En en esta mirada, ¿no? De reconocer estos derechos de las mujeres, se busca entonces el reconocimiento para la eliminación de toda forma de violencia según la afectación que tenga, ¿no? A nivel físico, sexual y psicológico. Y no solamente en el ámbito privado, sino también en el ámbito público, ¿no? La implementación efectiva de esta convención requiere un proceso de evaluación y de apoyo continuo e independiente, para lo cual se crea este mecanismo de seguimiento de la Convención Belém do Pará, ¿no? En el Perú se aprueba esta convención, digamos, lo que se establece en la convención en 1996 y entra en vigencia justamente en junio de ese año. em, en julio de ese año. ¿Qué nos menciona, por ejemplo, esta convención Belém do Pará, ¿no? Nos comenta o justamente se presenta estas obligaciones específicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, ¿no? La violencia contra las mujeres. Lo primero es que se tiene que abstener de cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres, actuar con la debida diligencia actuar con la debida diligencia para prevenir, para investigar y para sancionar la violencia contra las mujeres.
Así también incluir en su legislación interna normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, adoptar medidas jurídicas para proteger a las víctimas de violencia, modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, así como prácticas jurídicas que respalden, digamos, la persistencia de la violencia, ¿no? Es decir, si es que habían algún impedimento o barrera legal para poder ejercer o para poder garantizar el cumplimiento total de los derechos de las mujeres, también se obligaba a los estados, ¿no?, a que puedan modificar o puedan abolir dichas leyes, ¿no? Asimismo, garantizar el acceso a la justicia para la mujer que hayan sido sometidas a violencia, asegurar la reparación del daño, modificar los patrones socioculturales de conductas tanto de varones y de mujeres, suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria y fomentar la educación y capacitación del personal en materia de género. Si vamos viendo desde el trabajo, digamos, o desde la intervención del Estado de manera ya específica, a través de servicios, de proyectos, de programas, digamos, que puedan responder a estas obligaciones, vemos que en la obligación 9 y en la 10 ya se menciona, ¿no?, de cómo es que debe implementarse, digamos, estos servicios, ¿no? Servicios que sean especializados, ¿no?, para la atención a las mujeres víctimas de violencia. Y también que así como hay servicios, el personal que labora en estos servicios tiene que también ser capacitado en materia de género, ¿no? Entonces, ya conociendo el tema de este marco, digamos, internacional, que de hecho tenemos más, por ejemplo, la plataforma de Beijing, entre otras, pero hay ciertos estándares, ¿no? Ciertos estándares del sistema interamericano de derechos humanos acerca del problema de la violencia contra la mujer, ¿no? Vemos la obligación de los estados de implementar acciones para erradicar la discriminación contra las mujeres y los patrones estereotipados de comportamiento. También se identifica la obligación inmediata de los estados de actuar con la debida diligencia requerida para prevenir, investigar y sancionar con celeridad y sin dilación todos los actos de violencia contra las mujeres. Asimismo, también se tiene la obligación de garantizar la disponibilidad de mecanismos judiciales efectivos, adecuados e imparciales para víctimas de violencia contra las mujeres. Y el deber de los estados de considerar en sus políticas adoptar para avanzar, ¿no? Los estados van a estar en la obligación de adoptar diferentes políticas, diferentes lineamientos para avanzar en la igualdad de género, ¿no? El particular riesgo, digamos, esta violencia de género como un riesgo de violación de derechos humanos, ¿no?, que pueden enfrentar las mujeres por factores combinados por su sexo, por otras condiciones sociales, como por ejemplo la edad, la raza, la etnia, posición económica, entre otros, ¿no? Que de hecho vamos a ir viéndolo también dentro de los enfoques de intervención. Entonces, esto es parte, digamos, de los estándares a nivel interamericano que se establece para que los países, los estados partes, puedan cumplir, digamos, con estos estándares, con estas obligaciones, recomendaciones, incluso que se dan para poder cambiar, digamos, estos patrones, estas prácticas mundiales de discriminación hacia la mujer. A nivel nacional también se tiene un marco normativo, ¿no?, que básicamente responde a estas convenciones que hemos estado mencionando, ¿no? Este marco normativo para prevenir, atender y proteger a las víctimas de violencia, ¿no? Entre las normas nacionales, bueno, tenemos nuestra Constitución Política del Perú, que es nuestra ley mayor, digamos, pero también tenemos la Ley de Igualdad de Oportunidades entre varones y mujeres y la actual ley que está en vigencia, que es la ley 3036-4, ¿no? Esta ley actual que vamos a hablar también un poco más, ¿no?, en las diapositivas posteriores.
Pero así como tenemos normas nacionales, estas normas también han llevado a tener políticas públicas, políticas que trasciendan los gobiernos, ¿no? Entre ellos tenemos el Acuerdo Nacional que habla sobre la igualdad, ¿no? También tenemos este programa nacional, ¿no? Para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar, ¿no? Conocido anteriormente como el programa Aurora, ahora con una nueva denominación, Guarmiñán, ¿no? Y entre otras políticas públicas que también responden, digamos, a esta búsqueda de la igualdad, esta búsqueda de prevenir, de sancionar los casos de violencia. De este marco normativo a nivel nacional, vamos a enfatizar un poco más en la Ley 3036-4. Esta ley que rige, digamos, todo lo que es relacionado a materias de violencia por el mismo nombre que lleva y que a raíz de esto también van naciendo o van especializándose más ciertos servicios, ¿no? O van respondiendo también diferentes programas o diferentes políticas públicas en el marco de esta ley como por ejemplo el programa Guarmiñán, ¿no? La ley 3036-4, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Esa es la denominación completa de esta ley 3036-4, que nace todavía en el 2015, ¿no? En 2015. Ya está cumpliendo, ya cumplió en realidad en mayo, em, 10 años, ¿no? 10 años de vigencia. Y de hecho, durante estos años, ¿no? Esta ley ha tenido muchas modificaciones, ¿no? No es la ley como se conoció, como se publicó, digamos, en un inicio, ha tenido muchas variaciones, pero el objeto de la ley sigue siendo el mismo, ¿no? El objeto sigue buscando prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia, toda forma de violencia que se produzca en ámbitos privados, ¿no? Como normal o como por mucho tiempo se conocía, digamos, la violencia en espacios más privados, en espacios más familiares, pero también en espacios públicos, ¿no? Ya que vemos en la realidad, en la actualidad, que existen espacios públicos, ¿no? En ámbitos públicos, que también tienen que ser atendidos como tal, ¿no? Entonces, habla de estos hechos de violencia en el ámbito público y privado contra las mujeres por su condición de tal y contra los integrantes del grupo familiar, ¿no? En especial cuando se encuentra una situación de vulnerabilidad, ¿no? Es decir, si bien atiende a todos los integrantes del grupo familiar, pero dentro de este grupo familiar hay digamos, integrantes que van a tener más vulnerabilidad que otros, ya sea por la edad, en la situación de, como por ejemplo en los niños, niñas, adolescentes, ¿no? Que tienen dependencia todavía hacia sus cuidadores, ya sea por la situación física, ¿no? Como las personas, por ejemplo, adultas mayores o las personas con discapacidad, ¿no? Bajo estos aspectos podemos encontrar que existen factores de mayor vulnerabilidad frente tal vez a otros integrantes del grupo familiar. Esta ley entonces establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, de atención y de protección de las víctimas, así como la reparación del daño causado. Es decir, no solamente se queda en el tema preventivo y de atención y protección, sino también de reparación, de reeducación, ¿no? De reeducación de los agresores, ¿no? Y dispone, por eso, esta ley dispone la persecución, la sanción y la reeducación de estos agresores, pero que ya han sido sentenciados, ¿no? Con el fin de que puedan garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia, asegurando el ejercicio pleno de sus derechos. Entonces, eso para conocer un poco sobre el objeto de la ley. Y así como tiene objetos, también tiene sus principios, ¿no? Principios que van a guiar, digamos, la intervención, no solamente, digamos, de los operadores de justicia, sino también de todos los servicios especializados en el tema de atención de violencia, ¿no? Estos principios, por ejemplo, es de la igualdad y no discriminación, el principio del interés superior del niño, ¿no? Velar siempre por los derechos del niño, ¿no? Por sus intereses propios, ¿no?
viendo siempre, velando, digamos, o buscando el beneficio del niño y no el beneficio, digamos, o no la mirada del adulto, o no el beneficio de la mamá, sino del menor, ¿no? Del niño. También el principio de la debida diligencia, el principio de intervención inmediata y oportuna. Y de estos dos últimos principios, que es de la intervención inmediata y del principio de sencillez, es algo que se resalta mucho porque porque es algo que ya se enmarca en la ley y no es algo opcional, ¿no? Es decir, algo que se tiene que cumplir, ya que los operadores de justicia y la Policía Nacional del Perú van a tener que actuar de forma oportuna, algo que por muchos años, por ejemplo, se escuchaba, ¿no? Ay, siempre denuncian, no se hace nada, no se avanza, pero no, ahora bajo estos principios, bajo esta ley, ya debe haber una intervención más oportuna, sin dilación por razones procedimentales, formales, que dispongan el ejercicio de las medidas de protección previstas con la finalidad de atender efectivamente a la víctima, ¿no? Eso, bajo esa mirada es que se trabaja este principio, digamos, de la intervención inmediata. Por el otro lado, también hablando del principio de sencillez y oralidad, se menciona que todos los procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se desarrollan considerando el mínimo de formalismo, ¿no? Es decir, ahora se pide que los operadores de justicia, los servidores, digamos, que atienden casos de violencia, tienen que tener ciertas habilidades sociales, ¿no? Como el hecho de sentir empatía, como el hecho de saber escuchar, una comunicación activa, ¿no? Y esto permite también que existan menos formalismos en el sentido de que la víctima conozca mejor el procedimiento, ¿no? Darle, explicarle, digamos, cómo funciona todo este sistema, brindar orientación, brindar consejería, porque al momento de salir de una situación de violencia, de un círculo de violencia, se necesita mucho el soporte, ¿no? Y este soporte muchas veces recae en la persona que escucha un relato, digamos, para una determinada denuncia, ¿no? Lo mismo también sucede con los espacios, ¿no? No es lo mismo que una usuaria, una víctima de violencia, a realizar vaya a realizar la denuncia correspondiente en un espacio más de confianza, en un espacio más íntimo, no más abrigable, a que vaya, digamos, a una comisaría donde todos los efectivos estén en una sola sala, ¿no? Entonces es a veces complicado encontrar un espacio en el que las usuarias, las víctimas puedan sentirse cómodas, ¿no? Por eso es que bajo este principio de la ley se busca ello, se busca que haya un espacio también amigable, más de confianza, para que la víctima o la usuaria también pueda brindar, digamos, su testimonio, pueda realizar las respectivas denuncias, ¿no? Estos son los principios entonces de la ley que podemos encontrar o que podemos resaltar en cuanto a esta ley 3036-4. Y como les comenté, bajo esta ley, ¿no? Se han fortalecido muchos servicios, muchos programas, muchas políticas también nacionales para poder justamente cumplir con lo establecido también en el marco internacional, ¿no? Entre ellos tenemos también parte de las políticas públicas que son del Ministerio, ¿no? El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, más conocido como el MIM, tiene también su propio programa nacional para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, que como ya les comenté, ha cambiado de dominación. Antes se llamaba este programa Aurora. Ahora tenemos esta denominación Guarmiñán bajo esta mirada intercultural, ¿no? Que busca más bien revalorar un poco, o bueno, revalorar más el tema intercultural, ¿no? Bajo este enfoque en la que todas las personas, digamos, todas las mujeres se puedan sentir incluidas dentro de este programa, ¿no? Pero la esencia sigue siendo la misma, ¿no? Se sigue desarrollando intervenciones para prevenir la violencia, se brinda servicios de atención y protección de las personas afectadas por violencia,
ya sean contra la mujer, contra integrantes del grupo familiar, víctimas de violencia sexual, entre otras. Y no importa el sexo, su edad, su nacionalidad, ¿no? Lo característica, digamos, la mayor característica de este programa es que todos los servicios que tiene son especializados, son interdisciplinarios y son gratuitos, ¿no? Es un, digamos, nuestro país tiene un sistema de atención en casos de violencia que es reconocido también en muchos países de que son servicios especializados, ¿no? Es decir, que todos los profesionales que laboran en estos espacios tienen estas competencias, ¿no? Trabajan con los diferentes enfoques que establece la ley justamente para atender a las usuarias o a las víctimas de violencia, ¿no? Este programa cuenta con diversos servicios que van a promover la protección, la recuperación y el acceso a la justicia de las personas afectadas por violencia, ¿no? En la que se va a brindar atención especializada, multidisciplinaria, ahora hablamos del enfoque o de la mirada más interdisciplinaria, y también un servicio o una atención gratuita, ¿no? A víctimas de violencia, de un hecho de violencia, ya sea familiar o sexual, ¿no? Entonces, esto para conocer un poco más sobre el programa y sobre la intervención del MIMP frente a estos casos. También hablamos de cuál es la finalidad, ¿no? ¿Cuál es la finalidad entonces de este programa? El de contribuir con la erradicación de la violencia contra las mujeres, contra los integrantes del grupo familiar u otras personas también afectadas por violencia, ¿no? El objeto es implementar y promover servicios especializados de prevención de la violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar y personas afectadas por la violencia sexual, así como la atención y protección de las víctimas. Estos son algunos de los servicios que tiene este programa. Recordemos que el Ministerio de la Mujer no es el único programa, digamos, que tiene el programa Guarmiña. También existen otros programas que tienen que ver con la protección de niños, por ejemplo, ¿no? Pero dentro de este programa se tiene diferentes servicios que seguramente lo hemos escuchado, lo hemos visto, ¿no? Uno de los servicios más difundidos es el Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Estos centros más especializados, digamos, de atención inmediata. Vamos a ahondar un poco más también en este semi. Nos vamos a centrar un poco también en este servicio, ¿no? También tenemos la línea 100 y el chat 100, canales digitales, ¿no? Que trabajan también de manera virtual, en la que no solamente se recepciona, ¿no? Un caso, sino también se brinda consejería, se brinda asesoramiento, ¿no? Se brinda incluso orientación a las víctimas o a las personas que llaman, digamos, por estos medios. También tenemos los centros de atención integral, que son los conocidos como los CAI, que básicamente se encargan de la reeducación de los agresores sentenciados, ¿no? Es todo un procedimiento, de hecho, el de desaprender, digamos, cómo es estas prácticas, cómo son estas formas, digamos, de violencia que están tan marcadas, digamos, en muchos de los agresores, ¿no? Es todo un procedimiento en realidad. El servicio de atención de urgencia es también un servicio que atiende a víctimas de violencia, pero en el lugar donde se suscita la violencia, ¿no? Donde se identifica o donde se ha producido. También tenemos la estrategia rural, que es básicamente en las zonas rurales donde no se cuenta, digamos, con este sistema de protección integral, ¿no? Y que muchas veces se tiene que gestionar o se tiene que derivar también a otros espacios. Y los hogares de refugio temporal, ¿no? Que básicamente se brinda, digamos, a las víctimas de violencia que no tienen, digamos, mayores redes familiares y que es necesario, digamos, su atención a través de estos hogares de refugio para su protección, digamos, su protección inmediata y su protección integral, que también puede ser no solo a la víctima, sino también a sus dependientes, ¿no? Es decir, a sus hijos, a sus hijas. Entonces, ya conociendo un poco más sobre los servicios que brinda este programa, vamos a conocer ahora los enfoques, ¿no? Y vamos a empezar con los enfoques, porque cuando hablemos de la evaluación de la situación familiar,
vamos a tener que implementar algunos de estos enfoques, ¿no? En cualquiera de sus formas, siempre como profesionales, un enfoque es el comprender un problema bajo una mirada diferente, ¿no? No es solo ir y ver qué es lo que está pasando, sino analizar este problema a base de diferentes enfoques que tenemos como formas de herramienta de intervención, ¿no? Uno de los primeros enfoques, ya sea ya sea o mejor dicho, que se trabaja de manera general y no solamente en casos de violencia contra la mujer, sino también en muchos espacios más, es el enfoque de derechos humanos, ¿no? En diferentes intervenciones que podemos tener, hablamos del enfoque de derechos humanos porque finalmente los profesionales, digamos, de las ciencias sociales, buscamos ello, ¿no? Buscamos que las personas puedan gozar de sus derechos, puedan ejercer sus derechos y puedan vivir justamente una vida digna, ¿no? Y bajo esa mirada es este enfoque de derechos humanos que básicamente se fundamenta en la dignidad que tiene toda persona solo por su condición de ser humano, ¿no? Esta es la única condición que se tiene para poder gozar de dignidad, ¿no? Poder y ser parte o ser titulares de derecho, siendo el centro de las diversas esferas de acción del Estado. Si nos damos una mirada, digamos, general de la intervención que tienen los estados, los gobiernos, todo apunta a los derechos humanos. Si hablamos de vivienda, estamos hablando de derechos humanos. Si hablamos de economía, derechos humanos. Si hablamos de educación, derechos humanos. En realidad, todas las acciones que realizan, digamos, desde las políticas públicas, desde las leyes, desde el marco nacional, van a apuntar a ejercer o al cumplimiento de los derechos humanos, ¿no? Y en el caso de las mujeres, en el caso de la prevención, de la atención y de la erradicación de la violencia contra las mujeres, este principio define lo mismo, ¿no? Recordamos o sabemos por historia que por muchos años las mujeres no gozaban de su totalidad en derechos, ¿no? Sobre todo en el aspecto educativo y en el aspecto político, ¿no? Dos dimensiones o dos esferas grandes en las que se vieron muchas limitaciones para que las mujeres puedan ser reconocidas como tal, ¿no? Y este reconocimiento es algo que se busca mantener, ¿no? Se busca que se siga cumpliendo. Y no puede haber, digamos, una razón para poder aminorar o para poder quitar los derechos de una mujer con un varón, ¿no? Ambos, derechos y mujeres y varones, van a tener los mismos derechos, así como también las mismas obligaciones. Y no va a haber, digamos, una razón o algún hecho, digamos, que pueda diferenciar esta situación, ¿no? Ni por más objetiva que parezca, ni por más razonable que parezca, ¿no? Ambos van a tener el mismo ejercicio de derechos y goce de oportunidades. Y esto implica reconocer el carácter universal e interdependiente, no solamente de algún tipo de derechos, sino de todos en general, ya sean los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, de justicia, paz y solidaridad. Si bien los derechos están ahí, digamos, son parte de la dignidad de las personas, parte también de garantizar su cumplimiento, también hay ciertos hechos, ¿no? Por ejemplo, los delitos, ¿no? Que van a generar, digamos, el corte o van a generar que la suspensión de algunos de los derechos, ¿no? Como por ejemplo el derecho a la libertad, ¿no? Entonces, salvo excepciones, salvo diferentes hechos que se establecen, también pueden ser, digamos, pueden ser afectados, ¿no? Pueden ver afectados estos derechos, pero en su mayoría, ¿no? Es el hecho del respeto a la dignidad de toda persona. Este es un primer enfoque que trabajamos, ¿no? Cuando realizamos la intervención profesional con diferentes grupos sociales en realidad. El enfoque de género, que si bien se hablaba el enfoque de género solamente, digamos, en el problema, digamos, social, que es el tema de la violencia, el enfoque de género ya se está transversalizando en diferentes espacios. Por ejemplo, se ve el enfoque de género en la política, en la salud, en la educación, en la investigación, entre otros, ¿no? ¿Por qué?
lastimosamente, si bien ha habido mucha eh, tergiversación, por decirlo así, de este enfoque, ¿no? Seguramente todos hemos escuchado de algunas formas, digamos, de cómo se explica este enfoque. Para los profesionales de las ciencias sociales, el enfoque de género es como un lente, ¿no? Es como que ver, ponernos un lentes y comprender un problema bajo una determinada forma de analizar, ¿no? Y el enfoque de género nace de esta palabra género, ¿no? La palabra género entendida como una construcción sociocultural, es decir, algo que vamos aprendiendo mediante que crecemos. Y decimos mira, una construcción sociocultural porque así como la sociedad y las culturas se va cambiando de acuerdo al tiempo y al espacio. Es así que no era lo mismo ser mujer o ser varón hace 60 o 100 años atrás a hacerlo ahora. O no es lo mismo cómo se comporta o cómo es, digamos, la manifestación del género en los países latinoamericanos que en los países occidentales, ¿no? Entonces vamos viendo que estas prácticas culturales de distinción son diferentes según el tiempo y el espacio. Entonces, estas miradas, digamos, estas formas estas diferencias, digamos, entre varones y mujeres por razones de género, es decir, por razones de construcción sociocultural, nos permiten comprender que esto ha generado por muchos años mucha desigualdad, ¿no? El problema en sí no es esta diferencia, sino el problema es lo que ha generado, las consecuencias que ha traído esto. Y ahí vemos las barreras, ¿no? Todavía vemos las brechas de género que encontramos, ya sea en la salud, ya sea en la educación, en la parte laboral o económica, en la parte política y finalmente en la parte de violencia, ¿no? Que lastimosamente las cifras nos mencionan quiénes son quienes, digamos, sufren más de estos hechos, ¿no? Entonces, el enfoque de género es una forma de mirar esta realidad, ¿no? Identificando justamente los roles y las tareas que realizan los hombres y las mujeres en una determinada sociedad. Pero cómo estos roles y estas tareas han generado asimetrías, es decir, diferencias, ¿no? En base a las relaciones de poder, de inequidades, ¿no? Que se van produciendo entre ellos. Este enfoque nos permite reconocer que existen estas relaciones asimétricas, ¿no? En diferentes aspectos, en realidad, en diferentes aspectos. Tal vez cuando vamos a una reunión más comunitaria o vamos a una visita domiciliaria para una familia, podemos ver que existen todavía algunas relaciones asimétricas. Por ejemplo, em, a quién le sirven más comida, quién es el que provee principalmente en casa, si tal vez la mujer es la que quiere trabajar pero no le dejan, ¿no? Es, digamos, una mirada o estas diferencias que se han producido a lo largo del tiempo bajo estas relaciones asimétricas, ¿no? En base justamente a las diferencias sexuales, ¿no? Las diferencias más biológicas que tenemos. Y esta es lastimosamente el origen de muchos hechos de violencia hacia la mujer, ¿no? Que cuando hablemos un poco del concepto de la violencia, vamos a ir comprendiéndolo un poco más. El enfoque de género entonces permite diseñar, es así como el enfoque de género nos permite comprender, digamos, una determinada realidad, también nos permite diseñar estrategias de intervención, ¿no? Estas estrategias que básicamente se puedan orientar al logro de igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, ¿no? Estas estrategias de intervención, por ejemplo, nos pueden permitir en cómo podemos hacer una capacitación con mujeres que son parte de un club de madres, ¿no? O de un programa Vaso de Leche que tiene hijos chiquitos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, bajo el enfoque de género, garantizar que estas mujeres reciban una capacitación sin que estén pensando en si el bebé se puede perder o si el niño se puede caer, ¿no? Buscando una estrategia diferente, ¿no? De lograr justamente esta igualdad, ¿no? Entonces, este enfoque nos permite también comprender ello. El enfoque de integralidad, que es otro de los enfoques que usamos también en la intervención, es mirar la realidad reconociendo que una persona
tiene siempre un carácter biopsicosocial. Los seres humanos somos reconocidos como tal, somos reconocidos como personas biopsicosociales, ¿no? Y esto va a generar que nuestras realidades sean complejas y sean indivisibles. Es decir, no podemos separar la parte psicológica de la parte social de la persona. O al revés, no podemos separar la parte social de la parte psicológica de la persona o de la parte biológica, porque finalmente todos estos componentes son quienes conforman esta persona. Y así como existen, digamos, estas miradas indivisibles, esto nos permite comprender que hay múltiples dinámicas que se van a interrelacionar. Y es así que, por ejemplo, explicados del tema de la violencia es un problema multicausal que va a estar, digamos, que se va a generar por diferentes factores, factores psicológicos, factores familiares, factores individuales, factores sociales, factores comunitarios, entre otros, ¿no? Y todos estos factores van a estar presentes en diferentes ámbitos, ya sea individual, familiar, comunitario y hasta estructural. Esto nos va a hacer, este enfoque nos va a permitir justamente identificar estos factores, ¿no? Y nos va a permitir, digamos, establecer intervenciones en que estos distintos niveles de las personas, en las que las personas se desenvuelven, ¿no? En estos diferentes niveles que hemos mencionado, ya sea individual, familiar, comunitario, pueda ser vista desde diferentes disciplinas, ¿no? Y este enfoque de integralidad nos permite ver también la importancia de la intervención multidisciplinaria, ¿no? Desde las diferentes disciplinas. Es así que, por ejemplo, en los centros de emergencia mujer se tiene, digamos, una intervención de diferentes profesionales, ¿no? Desde la parte psicológica, social, legal, física, ¿no? Entre otras. Entonces, esta es la mirada del enfoque de integralidad que justamente nos permite evaluar también diferentes formas de intervenir. También tenemos el otro enfoque que también se utiliza en la intervención con familias, es el enfoque de interculturalidad, que hemos estado hablando también un poco, ¿no? Este enfoque implica atender la posibilidad de diálogo respetuoso que va a haber entre distintas culturas, ¿no? Ya sea estos diálogos, las prácticas que se pueden revalorar de acuerdo al objetivo que tienen. Por ejemplo, hay prácticas culturales que sí efectivamente apuntan al respeto, apuntan al diálogo, apuntan al buen vivir, a esta mirada, digamos, de beneficio colectivo, ¿no? Y se busca, digamos, revalorar ello, ¿no? Sin embargo, también la otra mirada de este enfoque, ¿no? Algo que también nos permite, es que así como existen prácticas culturales, digamos, positivas, buenas, que nos permiten, digamos, mejorar un contexto de diálogo, un contexto de respeto, de tolerancia, también hay prácticas, digamos, culturales que sirven para justificar hechos de violencia y que estas prácticas no deben ser toleradas, no deben ser también un obstáculo para gozar de igualdades de derechos, ¿no? Por ejemplo, las prácticas culturales que se tenía como el matrimonio infantil, ¿no? Que ya está prohibido, pero era una vulneración de derechos bajo una justificante de práctica cultural. Y así podríamos encontrar diferentes todavía prácticas, digamos, culturales que están afectando el ejercicio de los derechos de las personas en general, ¿no? Y bueno, este enfoque nos permite observar ello, ¿no? Nos permite revalorar las prácticas positivas, colectivas, digamos, del buen vivir, pero también nos permite identificar prácticas que no están generando ello, sino más bien están justificando hechos de vulneración o hechos de violencia, ¿no? El enfoque de riesgo es otro enfoque que es necesario comprender y es necesario reconocer y manejar en hechos de violencia. Este enfoque nos va a permitir tener herramientas para poder evaluar, para poder adelantarnos, ¿no? Para poder conocer o reconocer las posibilidades de riesgo que tienen las víctimas de sufrir un daño más grave o otro daño más, ¿no? Puede ser una tentativa de feminicidio o de llegar al feminicidio, ¿no? Es decir, si una víctima viene, denuncia,
nuestro enfoque de riesgo nos va a permitir ver si qué puede pasar si esta víctima vuelve a casa, ¿no? O vuelve a ver a su agresor. Este es el enfoque de riesgo, ¿no? Con este enfoque entonces nos facilita una acción profesional preventiva, efectiva y oportuna mediante la valoración, la categorización y la gestión del riesgo, ¿no? Es una mirada que lo vamos a hablar muy a grandes rasgos más adelante, pero de esta evaluación, ¿no? De esta evolución también de riesgo y esta categorización que tenemos de los niveles de riesgo, ¿no? Que es, digamos, parte también de la intervención profesional bajo la tabla de valoración, entre otros, para poder ver también estas medidas de protección. Pero la intervención que se tiene con víctimas de violencia es también observando o es también amparándonos a este enfoque de riesgo, ¿no? Que es al de y buscar, digamos, que el daño sea más grave o que se suscite otro tipo de daño, ¿no? Entonces, estos son, digamos, algunos de los enfoques. Muchos de estos enfoques están dentro de la ley 3036-4. En realidad se tiene más enfoques dentro de esta ley, pero estos enfoques nos permiten mucho intervenir en situaciones de familia, con víctimas de violencia, entre otros, y me parece importante resaltarlos y comprender comprender, digamos, en su mayoría a qué nos referimos con cada uno de estos enfoques, ¿no? Entonces, ya para ir entrando un poco más a la intervención profesional desde estos servicios especializados, em, es necesario conocer un poco sobre la vulnerabilidad en el contexto familiar. Hemos visto que la ley 3036-4 atiende, o bueno, protege a las mujeres, pero también a los integrantes del grupo familiar. Y hablábamos de esta famosa palabra, ¿no? Que es el de en especial atención a los integrantes de la familia que están en mayor situación de vulnerabilidad que otros. Y esta vulnerabilidad se refleja también en un contexto familiar, ¿no? Vista desde una mirada, digamos, más constitucional, se encuentra relacionado directamente con el derecho fundamental a la no discriminación, ¿no? El concepto de vulnerabilidad ha estado mucho tiempo relacionado a la palabra discriminación, ¿no? Porque es necesario reconocer que históricamente y socialmente hemos tenido la presencia de muchos grupos, un momentito, por favor, se ha colgado acá mi máquina. Hemos tenido muchos grupos que han sido socialmente excluidas, ¿no? Ya sea por alguna razón o por alguna condición objetiva que ha generado, digamos, ciertos actos discriminatorios, ¿no? Estas razones o estas condiciones, ¿no? que han generado esta exclusión de algunos grupos sociales han sido originados principalmente por factores físicos, por factores personales, como por ejemplo la edad, ¿no? La orientación sexual, el género, el estado físico o mental, que puede ser las discapacidades, las situaciones relacionadas a creencias y o prácticas religiosas, pero también por factores económicos, sociales, como por ejemplo los migrantes, ¿no? Por factores también culturales o políticos en relación a las demás personas, ¿no? Causando de esta manera limitaciones en el ejercicio de sus derechos fundamentales e incluso de acceso al sistema de justicia. El problema de esta vulnerabilidad no es solamente que han sido víctimas de discriminación, sino también han sido víctimas de limitación del ejercicio de sus derechos, incluso del acceso a justicia, ¿no? Y esto está enmarcado o está encargado justamente el de reconocer estos hechos, justamente entender también que han habido derechos fundamentales que han sido, digamos, vulnerados, ¿no? Y lo cual tiene que ser tomado en cuenta en la resolución de conflictos familiares, ¿no? Es algo que también
se va identificando, ¿no? Cuando hablamos de integrantes del grupo familiar en mayor vulnerabilidad, hay que identificar bajo qué factores se tiene, digamos, esta vulnerabilidad en este contexto familiar, ¿no? En su general, en general, digamos, a quienes encontramos en este grupo, en estos grupos, digamos, de mayor vulnerabilidad, a los niños, niñas y adolescentes, que como ya lo mencionamos, por un tema de edad, ¿no? Por un tema de edad, este grupo, digamos, depende exclusivamente de los adultos, de los cuidadores, ¿no? También encontramos a las mujeres, ya que como hemos visto, por diferentes factores, por mucho tiempo, ¿no? Por diferentes factores se han visto limitados el ejercicio de sus derechos. También tenemos a las personas con discapacidad, que por factores físicos también se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Tenemos a los adultos mayores, ¿no? Que es también por el tema de la edad, y también otras minorías, ¿no? Que justamente hablábamos acá de estas características, digamos, o de estas em, preferencias, ¿no? De la orientación sexual, digamos, distinta a al de la gran parte, digamos, de las personas también han sido víctimas muchas veces de discriminación y de vulnerabilidad, ¿no? Que eso las considera también dentro de este grupo, de este contexto, ¿no? Entonces, esto para conocer un poco sobre la vulnerabilidad en contextos familiares, ¿no? En contextos familiares, ¿no? Y bueno, vamos a ir entrando ahora a lo que es la definición como tal, ¿no? La definición de violencia contra las mujeres. Esta definición está dada por la Ley 30364, que lo hemos estado hablando en las diapositivas anteriores. Y esta definición es importante conocerla, ya que vamos a poder diferenciar, digamos, cuando hablamos de un hecho de violencia contra la mujer por su condición de tal y de un hecho de violencia, digamos, de cualquier otro, o de cualquier otro índole, ¿no? Que si bien ambos pueden ser hechos de violencia, pero cuando es atendido por los servicios especializados del programa o del ministerio, ¿no? Y cuando tal vez tiene que ser atendido por los operadores de justicia. Cuando hablamos de una definición de violencia contra las mujeres, ¿no? Hablamos de estas conductas o de estas acciones que pueden generar o pueden causar muerte, daño o sufrimiento, ya sea físico, sexual o psicológico, a las mujeres por su condición de tal, ¿no? Es decir, porque no ha cumplido o no se cumple con ciertos aspectos sociales, digamos, que naturalizados, ¿no? A nivel de la sociedad. Hablamos hace unos momentos del enfoque de género y de estas diferencias, digamos, socioculturales que se enmarcan, ¿no? Y cuando se genera, digamos, una desigualdad por ello y se genera un hecho de violencia por ello, es que hablamos es que hablamos un hecho de violencia contra las mujeres por su condición de tal. Un ejemplo, ¿no? Seguramente hemos visto en diferentes noticias, ¿no? O medios de comunicación de que a una mujer la agredieron porque le fue infiel o porque le terminó a la pareja, ¿no? Y la agreden por eso o le intentan matar, ¿no? Por esa situación. A eso nos referimos con un hecho de violencia, ¿no? Un hecho de violencia, pero por su condición de tal, es decir, porque no cumplió con cierto mandato, digamos, social que se esperaba, ¿no? Caso contrario, por ejemplo, si encontramos una discusión ahí, digamos, eh, por un puesto de trabajo, ¿no? O digamos, ¿no? Dos comerciantes que están en la calle y se empiezan a pelear por el espacio, ¿no? Para poder vender sus cosas. Y en eso el varón, digamos, empuja a la mujer, ¿no? Producto, digamos, de este enfrentamiento por esta razón digamos, de este espacio para poder vender un producto. Este es un hecho de violencia, sí, pero no se da por su condición de tal, ¿no? Es decir, no es por un hecho o de limitarla, digamos, en ejercer su derecho como el de él, de igual forma de él, ¿no? Entonces, tenemos que diferenciar
que ambos sí son hechos de violencia, pero que hay hechos de violencia que pueden ser atendidos, digamos, por estos servicios especializados en el marco de la ley 3036-4 y hay otros hechos de violencia que tienen que ser atendidos por otros operadores de justicia. Algo importante que se menciona también en la ley es que estos hechos de violencia no solamente se realizan, digamos, dentro de una unidad doméstica o dentro de la familia, sino también fuera, ¿no? En espacios más comunitarios, en espacios más públicos, ¿no? Por ejemplo, estos hechos de violencia que, digamos, catalogados como abuso sexual, la trata de personas, que ya es un delito como tal, la prostitución forzada, ¿no? Los secuestros, el acoso sexual, el acoso laboral, entre otros, ¿no? Que se da también en espacios públicos, ¿no? Algo importante también es que, como mencionábamos, la ley no solo protege a las mujeres, sino también a los integrantes del grupo familiar. Y cuando hablamos de la violencia contra los integrantes del grupo familiar, vamos a identificar dos aspectos o dos acciones o digamos dos palabras claves en este concepto, que es la violencia que se genera en el marco, ¿no? Sobre todo en un contexto en donde hay una relación de responsabilidad, de confianza y de poder, ¿no? De responsabilidad, como por ejemplo en el caso de los niños, ¿no? De confianza y de poder, en el caso también de los niños, niñas, adolescentes, las personas adultas mayores, personas con discapacidad, entre otros, ¿no? Entonces vamos viendo que se da en este contexto. Van a existir estos tres contextos o estos tres aspectos para poder identificar que es un hecho de violencia contra los integrantes del grupo familiar para ser atendidos, digamos, bajo o en el marco de esta ley 3036-4. Y como ya lo mencionábamos, se tiene una especial consideración con los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Entonces, también es importante ver o recordar en realidad que existen cuatro tipos de violencia, que es la violencia física, psicológica, sexual y la violencia económica o patrimonial. Cuando hablamos de la violencia física, si bien es toda la parte, digamos, de dañar la integridad corporal o la salud, también acá podemos incluir los hechos de negligencia, sobre todo en los casos de adultos mayores, en los casos de niños, niñas, adolescentes, encontramos muchos hechos de negligencia por descuidos o por privación de las necesidades básicas, ¿no? No garantizar, digamos, su derecho a la salud y por esa situación es que se enferman o pueden tener, digamos, una enfermedad o pueden generar, digamos, más tiempo para poder sanar, ¿no? Y esto puede generarles un daño físico a largo plazo, sin importar, digamos, el tiempo que requiera para su recuperación. Así se recupera en una semana o se recupere en un mes, pero ya genera un daño físico como tal, ¿no? Entonces, la violencia física también incluye los hechos de negligencia y de descuido. Cuando hablamos de violencia psicológica, son estos hechos, digamos, que buscan controlar, que buscan aislar a la persona en contra de su voluntad. También están los hechos de humillación, ¿no? De avergonzar también a la víctima y que esto puede generar daños psíquicos, ¿no? El abandono también es una modalidad de violencia psicológica, sobre todo en casos de niños, niñas, adolescentes, que muchos de ellos que han entrado en situación de desprotección han sido justamente porque han estado en una situación de abandono, ¿no? También tenemos la violencia sexual, que son todos los actos de connotación sexual que se dan sin consentimiento o bajo coacción, ¿no? Y eso es algo importante que se tiene que mencionar porque en muchas ocasiones se confunden, digamos, de cuándo es un hecho de violencia sexual y cuándo no. Un hecho de violencia sexual es cuando se da sin consentimiento o bajo coacción. En el caso de los menores de 14 años, cualquier hecho de connotación sexual es una situación de violencia sexual, ¿no? Y acá, cuando hablamos de violencia sexual, no hablamos solamente de los casos de violación, sino también a cualquier otro acto de connotación sexual, ¿no? Incluso hasta cuando no hay, digamos, un tocamiento físico, ¿no? Por ejemplo, exponer a menores a material pornográfico es también un hecho de violencia sexual, ¿no? También tenemos la violencia económica o patrimonial,
que es la que está dirigida o es la que se realiza, digamos, para menoscabar los recursos económicos o patrimoniales, ¿no? Prohibir el trabajar a la otra persona, quitarle, digamos, los bienes, ¿no? Limitar en el tema de recursos económicos, ¿no? Entre otros, también pueden ser catalogados como violencia económico-patrimonial. Esos son los tipos de violencia, pero también tenemos las modalidades de violencia que son basadas en género, ¿no? Por ejemplo, el feminicidio, la explotación sexual, el acoso sexual, la violencia obstétrica, el hostigamiento sexual, el acoso político, la violencia en las tecnologías, ¿no? La violencia por orientación sexual, la violencia que se da contra mujeres indígenas, contra mujeres afroperuanas, migrantes, mujeres con VIH, mujeres privadas de libertad, mujeres con discapacidad, entre otros, ¿no? O desapariciones también por diferentes situaciones, ¿no? Entonces vamos viendo que la violencia va teniendo también diferentes modalidades, ¿no? Que están basadas también en el género. Ahora sí, entonces vamos a entrar a este servicio especializado que justamente les comentaba que íbamos a ahondar un poco más, que son los centros de emergencia mujer. Por favor, denme 2 minutos, voy a conectar la máquina, ¿ya? Por favor, solo 2 minutos. Bien, muchas gracias. Bueno, entonces continuando, vamos a ir avanzando. No vamos a ahondar mucho en el tema de conceptos de los centros de emergencia mujer porque la idea es entrar también a lo que necesitamos saber, que es el diagnóstico y la evaluación, ¿no? Em, pero es necesario comprender que los SEM, bueno, como ya lo hemos hablado, son servicios públicos especializados, gratuitos, de atención y de prevención en hechos de violencia, ¿no? Y aquí, a través de estos servicios, se brinda información legal, orientación social, la defensa judicial y el apoyo psicológico, ¿no? Y también se realizan acciones preventivas, promocionales, que van a estar dirigidos a la población con la finalidad de evitar o de prevenir hechos de violencia y que esto afecte, digamos, a más personas, ¿no? Como sabemos, existen dos tipos de centros de emergencia mujer. El MIM, digamos, cuenta con estos dos tipos de SEM, que son los regulares, ¿no? Que son gestionados en convenio con los gobiernos locales, ¿no? Gobiernos regionales, y los SEM en comisarías, que ya son gestionados con el Ministerio del Interior, ¿no? En la que se tiene presencia en las comisarías, ¿no? Dentro de la Policía Nacional de Perú. Entre las características que tenemos de este servicio, es que son servicios públicos, son especializados, son interdisciplinarios, ya que cuenta con todo un equipo de profesionales, ¿no? Que, digamos, son especialistas en el tema, que brindan atención integral para contribuir a la protección, a la recuperación y el acceso a la justicia, ¿no? De las personas que son afectadas por hechos de violencia contra las mujeres,
y los integrantes del grupo familiar. También se realizan acciones preventivas, se realiza una atención en conformidad con el perfil de las víctimas, ya que ningún caso de violencia es igual que otro caso, ¿no? Tienen sí aspectos muy comunes, tal vez algunos factores, digamos, que compartidos o comunes, pero no son iguales y por eso es necesario tener un perfil de las víctimas de acuerdo a sus propias necesidades y a sus particularidades en cada caso. Y eso nos permite justamente conocer a través de un diagnóstico y de una evaluación familiar, ¿no? Y esta identificación, digamos, de estas necesidades, de estas particularidades, se realiza justamente o lo podemos obtener a través de la implementación de los enfoques que hemos hablado, ¿no? Que hemos visto. También es necesario comprender que en estos servicios o este servicio del Centro de Emergencia Mujer, si bien pueden variar en cuanto a recursos, tal vez en cuanto a la infraestructura, ¿no? Al financiamiento, pero el objetivo como tal, la naturaleza del servicio, la intervención que se tiene del servicio es igual en todas partes del país, es decir, tienen todo un protocolo, una ruta de atención, de intervención que todos los trabajadores o los colaboradores que forman parte de estos servicios tienen la obligación de cumplir como tal, ¿no? Este es el protocolo de atención que justamente lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Y este es este protocolo, ¿no? Como sabemos, todos los servicios públicos tienen una serie de pasos, ¿no? Una serie de lineamientos de cómo debe ser su funcionamiento. Los SEM no son la excepción, también tienen sus propios lineamientos. En un primer momento se tenía la guía de atención integral, ¿no? Luego, luego también hemos tenido la guía de atención integral de los centros de emergencia mujer. Bueno, la primera guía fue en el 2009, ¿no? En la que se realizó en el marco de la ley 26260, que era la ley de protección frente a la violencia familiar. Y después vimos este cambio, digamos, en el 2016 con la guía de atención integral de los centros de emergencia mujer. Esto ya empezó a tomar en cuenta la ley 30364, ¿no? Se actualizó esta guía de atención con esta guía del 2016. Pero para posterior a la pandemia, ¿no? Con todos estos cambios o con toda esta mirada, digamos, que se tuvo desde la pandemia en cuanto a la violencia, se actualizó en el 2021 esta guía, anteriormente guía, y se convirtió en el protocolo de atención de los centros de emergencia mujer. Este protocolo se aprueba en marzo del 2021 y ya está justamente enmarcada no solamente a la ley 30364, sino también a su reglamento y a todas las disposiciones complementarias que se tuvo hasta ese año, ¿no? Hasta el 2021, posterior a la pandemia. ¿Qué nos diste este protocolo? Nos dice cuál es la forma en cómo se debe atender en los centros de emergencia mujer, ¿no? Este protocolo de atención tiene el propósito de mejorar la calidad de los servicios y de adecuarlos a la normatividad vigente. Asimismo, también su finalidad es establecer parámetros y estándares técnicos comunes para la actuación del personal del SEM, es decir, que todo el personal del SEM tenga un estándar, tenga una estructura de intervención único, ¿no? A nivel nacional, que no sea solo o que no sea, digamos, según la perspectiva o según la forma y cómo se entiende por cada trabajador, sino más bien que todos tengan un mismo lenguaje, todos puedan trabajar de esa misma forma, ¿no? Es también de aplicación y de cumplimiento obligatorio por parte del personal que trabaja en estos programas y es un documento técnico normativo que permite orientar metodológicamente a los profesionales y a las profesionales que operan en este servicio. Este protocolo es de aplicación para el personal, quienes tienen conocimientos especializados, ¿no? Al hablar de un servicio especializado, hablamos que los profesionales que lo integran tienen conocimientos especializados en el tema, ¿no?
Y este protocolo también plantea acciones que pueden ser realizadas indistintamente de todos los servicios. Si bien uno de los principales cambios, digamos, que se tuvo frente a la otra guía, es que antes se hablaba de esta mirada multidisciplinaria, ¿no? Ahora se habla de una mirada interdisciplinaria en el sentido de que todos los profesionales que laboran en el SEM puedan interactuar, puedan articular acciones, ¿no? Y a esto es lo que se basa con estas acciones que ya no van a ser preferentes o exclusivas, es decir, que hay profesionales que solo se van a encargar de esto, no, sino más bien hace término a acciones preferentes. Por ejemplo, la atención en crisis, ¿no? La intervención en crisis te menciona que de preferencia lo hace el profesional de psicología porque tiene, digamos, las herramientas, tiene la preparación para contener o para atender este tipo de situaciones. Pero ¿qué pasa si no está el profesional de psicología, ¿no? Se entiende que los demás profesionales, al tener conocimientos especializados en la temática, puedan también atender esos casos, ¿no? Y también en el segundo nivel, de hecho, de atención, hay también acciones todavía exclusivas, ¿no? Como por ejemplo el informe psicológico, el informe social, ¿no? Que son propias de cada uno de los profesionales, ¿no? Pero la mirada de este protocolo es que no se excluya o no se favorezca también a un determinado servicio, ¿no? Sino más bien por el contrario, se incluyan a todos los servicios para realizar una misma actividad cuando se requiera en beneficio de una persona usuaria, ¿no? Asimismo, también se busca que haya una atención inmediata, idónea, oportuna, eficaz y de calidad de las personas, ¿no? Tratando en todo momento de evitar la revictimización, complementando información obtenida por los profesionales que están presentes y que se incorpore también herramientas de la intervención del enfoque centrado en la víctima, una respuesta célere y urgente en la intervención y que mejore también a las personas, digamos, la atención a las personas usuarias. Esto, de manera resumida, es este protocolo, ¿no? Este protocolo de atención que nos menciona, nos habla del flujograma de este protocolo, es decir, qué pasa cuando viene una víctima de violencia, ¿no? Entra un primer nivel de atención, pasa todas estas etapas, ¿no? Primero pasa por un tema de admisión, entra a una etapa de primera entrevista, dependiendo si hay una situación de crisis o no, ¿no? Hay una primera entrevista, una evaluación de riesgo, unas estrategias de afronte, se da el plan de atención integral y el plan de seguridad, se da la evaluación de redes familiares y sociales, la orientación legal y defensa jurídica y la derivación en servicios complementarios, ¿no? Después se pasa a un segundo nivel de atención en la que hay la evolución de riesgo, si ha habido un nuevo incidente o no ha habido un nuevo incidente. De aquí se pasa a la etapa de la gestión social, el fortalecimiento de redes familiares y sociales, la orientación sociolaboral, el informe social, psicológico, acompañamiento, la entrevista y el patrocinio legal. No vamos a ahondar en esto porque en realidad este no es el tema, ¿no? Sino más bien vamos a ver cómo lo vamos a incorporar dentro de esta intervención que se realiza dentro del ministerio. Esto es, digamos, a manera resumida lo que implica, digamos, este protocolo. Y bueno, uy, por aquí estoy viendo una manito levantada. Sí, ¿no? A ver. Sí, sí, dígame, colega, no sé si puedes activar el audio. Sí, licenciada, buenas noches. Sí, bueno, es muy interesante su exposición. Bueno, yo soy abogado, pero en mi labor, bueno, sí, he visto casos de violencia pues, contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, conforme a este marco de la ley 3034. Y bueno, básicamente yo quería pedirle su opinión sobre dos aspectos. Yo en la práctica he visto que, por decir, ¿no? Cuando un usuario, ¿no? es derivado a veces de la comisaría al SEM, hacen como un filtro previo para ver si va a calificar o no como beneficiario del servicio que prestan ustedes, ¿no? O sea, del servicio legal, psicológico, social. Eso no está exactamente desarrollado en el protocolo, pero ¿cuál es el problema que yo he visto acá? Que conforme ese filtro previo, muchas veces, muchas personas son descartadas.
Entonces, ya no le hacen la evaluación y bueno, en todo caso ya dicen, no, bueno, que te evalúe medicina legal, ¿no? Instituto de Medicina Legal. Entonces, el problema es que yo he visto en casos reales en la práctica, que muchas víctimas, ¿no? O muchas personas, ¿no? Que han pasado por este filtro, o que no han pasado este filtro inicial que hace el CEN, luego a medicina legal, pero en medicina legal sí, pues han salido que son afectadas y que tienen, ¿no? Y que sí tienen esa condición. Entonces, no sé si ahí sería necesario hacer una mejora, ¿no? Y eso también explica por qué en la mayoría de los casos es bien raro ver un informe psicológico del CEN donde diga no presenta afectación. Existen, pero es en un mínimo número de casos, ¿no? Y por eso que también eso lleva a que se piense o se desprestigie de alguna forma la labor del CEN, porque se asume como que el CEN es parcializado, ¿no? Porque todos sus informes salen afectación, y todos salen con riesgo severo. Es muy raro ver riesgo moderado, riesgo leve. Pero ya indagando con el tema, era porque, claro, si ustedes de inicio, no, o bueno, no ustedes, no, sino el CEN de inicio, ya ve, dice, no, tú no eres, entonces no le da el servicio y por eso que solamente pasan las víctimas que son las que salen afectadas. Eso era uno. Y lo segundo que quería manifestar era que yo también he estado haciendo seguimiento a las estadísticas, ¿no? De feminicidios, de violencia contra las mujeres. Y yo veo que hay un problema de política de Estado y no sé hasta qué punto hay un presupuesto en que el Ministerio de la Mujer tiene no solamente, a diferencia del Ministerio Público y del Poder Judicial, ¿no? Que ven la parte de la sanción, ya cuando el daño está hecho. El Ministerio de la Mujer tiene una función también de prevención, prevenir, ¿no? Que la violencia contra la mujer, ¿no? El grupo familiar, ¿no? Se produzca o la cifra se reduzca. Pero veo que eso no está funcionando, porque cada año, en lugar de que los casos no disminuzcan, al contrario, están aumentando, aumentando. Entonces, algo en la política, ¿no? De Estado del Ministerio de la Mujer no está bien planificado, ¿no? O que se está trabajando mal. Y también por ahí he escuchado una crítica que dice que el Ministerio de la Mujer es el primer interesado en que las cifras no se reduzcan porque justamente eso justifica el presupuesto que le da el Estado. Porque si los casos se reducen, también ya de repente ese presupuesto iría a otras instituciones. Incluso he visto propuestas de que, por ejemplo, el Instituto de Medicina Legal enfrenta una problemática de que no tienes suficientes psicólogos para atenderlos de manera oportuna. Por eso, cuando una víctima va a medicina legal, le dan su cita para 3 meses, 4 meses, ¿no? A diferencia del SEM, bueno, que sí, pues la atención es inmediata, en el mismo día o a la semana. Eh, pero ahí, por ejemplo, no sé, mejorar, no sé qué parte no está bien. Yo creo que eso serviría bastante en sí para el sistema en conjunto, ¿no? Del Ministerio de la Mujer, de la policía, que todos vayan alineados. Yo he visto que últimamente como que cada uno está yendo por su lado, y si bien es un sistema, pero en los hechos no se está dando así. Eso es bueno, lo que quería manifestarle. Muchas gracias, licenciada. Buen día. Ya. Gracias, doctor. Sí, en realidad comparto muchas de las cosas que has comentado porque de hecho también lo he escuchado en campo, ¿no? Cada vez que salimos, cuando tenemos reuniones también con otras instituciones, con las mismas organizaciones de base, las mismas organizaciones de sociedad civil, eh, la mirada, digamos, externa de ellos frente a los servicios, justamente nos muestra todavía las dificultades que se tiene y sobre todo los vacíos, digamos, ¿no? Las debilidades que se tienen que mejorar. De hecho, la parte teórica, ¿no? Como estamos viendo acá, esta parte más legal de cómo se actúa, de cómo se trabaja, es la parte bonita, ¿no? La parte más complicada es la implementación como tal, ¿no? Y eso creo que es algo que va a variar mucho según el contexto, según, digamos, el lugar donde se encuentre, según las zonas también de intervención, ya sea en lugares rurales o hasta urbanos, ¿no? Y tiene que ver mucho con el tema
qué enfoque se va dando y cómo es que se está trabajando. Con respecto a lo primero que comentabas, de hecho, las formas de ingresar los casos de violencia, ¿no? No es solamente a través de los SEM, ¿no? También a la ley nos menciona que podemos hacer las denuncias en cualquier operador de justicia, en la policía, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público. Y cuando ellos pasan, digamos, cuando se hace la denuncia en estos entes, se hace, digamos, esta derivación al SEM para que den la contención, ¿no? Porque los SEM no reciben las denuncias, ¿no? No son parte de los operadores de justicia, sino que más bien dan servicios para poder, digamos, dar el soporte a la víctima, ¿no? Y en ese transcurso, para que puedan ser atendidos en el SEM, van a pasar este primer filtro de que sean casos de violencia, digamos, contra las mujeres, pero por su condición de tal, ¿no? Hay muchos casos de violencia, sí. De hecho, en nuestro país es uno de los países que tiene altas cifras de violencia, ¿no? No solo contra las mujeres, sino entre hombres, ¿no? Entre otro tipo de poblaciones, pero este servicio, ¿no? Atiende bajo esta mirada, digamos, de la ley, que es el de que se produzca la violencia por su condición de tal, ¿no? Es decir, por ser mujer la agrede, ¿no? Y si bien no hay la palabra, yo te estoy pegando por ser mujer, ¿no? Pero sí se entiende que detrás de ese hecho se está castigando por no cumplir con algún mandato, digamos, social, ¿no? Ese, digamos, es uno de los primeros filtros, ¿no? Algo que también sucede y que he visto es que muchas de las víctimas, digamos, van, no sé, a una comisaría y tienen digamos, temor de contar la situación, ¿no? Digamos, mencionan que ha sido víctimas de algún hecho de violencia sexual, pero no mencionan la gravedad del asunto, ¿no? Porque tal vez no sienten la confianza, ¿no? Las derivan tal vez a medicina y ahí sale realmente el problema como tal, ¿no? Realmente el nivel de riesgo, el nivel de violencia, ¿no? Realmente sale ahí, ¿no? Entonces, eso también he visto que sucede, ¿no? Y también parte de cómo se atiende, digamos, por parte de los operadores, por parte de los funcionarios o, digamos, de los trabajadores, ¿no? Eso por un lado, con respecto a lo otro, sí, lastimosamente yo también he sentido eso, ¿no? Que tenemos muchas políticas de Estado, tenemos presupuesto, tenemos programas, tenemos servicios, tenemos proyectos que buscan disminuir los casos de violencia, pero vemos que cada año va aumentando más o vamos viendo hechos de violencia incluso más crueles que años anteriores. Y podríamos decir que tal vez sí, nuestras campañas, nuestras políticas de preventivas no están resultando, pero también mirándolo de otra forma, está también generando, digamos, mayor conciencia en las personas, violencia, sino porque no lo identificaban como tal, o sino porque, digamos, el sistema no funcionaba, o las mujeres o las víctimas de violencia no tenían, digamos, este soporte o no comprendían que esos hechos de violencia no son normales, son naturales, ¿no? Lo mismo pasaba con los niños, por ejemplo, antes los niños para que hagan una denuncia, un adolescente para que haga una denuncia tenía que ir acompañado de los papás o de un adulto, cuando en realidad el adulto, tal vez era el mismo agresor, ¿no? Y no iba a acompañarle a que lo denuncie. Entonces, de hecho, el contexto es muy diferente, ¿no? Es muy diferente. Lo que sí he visto que ha ido aumentando, digamos, con mucha brutalidad, por decirlo así, son los casos de feminicidio, ¿no? Y creo que eso pasa no solamente de la acción preventiva que tenga el Estado, sino también desde la parte educativa, ¿no? Y es algo que se tiene que trabajar. De hecho, el tema preventivo no lo podemos hacer sin ver la parte educativa, ¿no? Sin ver la educación que tenemos, que damos a los niños, que damos a los más pequeños, ¿no? Que es donde se empieza a ver en realidad la parte más preventiva, ¿no?
Entonces eso, para ir comentándote, de hecho que sí comparto muchas de las cosas, como te comento, he escuchado también muchas inquietudes con diferentes personas, tal vez de sociedad civil, y eso nos muestra en realidad que si bien tenemos ahí todo nuestro sistema, toda nuestra parte más legal, ¿no? En la práctica, en el hecho de implementación, todavía hay muchos desafíos, todavía hay muchas barreras que tenemos que seguir mejorando. En eso, bueno, entonces vamos a continuar para seguir avanzando. Les comentaba de estos niveles de atención. Bueno, no vamos a ahondar sobre estos procesos que hemos visto, ¿no? Sobre estos pases, sobre este abordaje, digamos, que se da en cada uno de los niveles, pero sí es necesario comprender que en el primer nivel de atención, es decir, en la primera forma, digamos, de atender a las víctimas, es que este primer nivel está orientado a una protección inmediata, ¿no? Es decir, lo que se hace es tratar de buscar todas las formas para poder atender de manera inmediata. Aquí se obtiene la información suficiente, relevante, fiable para estimar el nivel o el riesgo de violencia. Se busca facilitar un espacio también para la expresión de emociones, un análisis integral de la situación de cada persona y se tienen en cuenta los enfoques y los principios, ¿no? En el segundo nivel ya se da o se orienta a la sanción. Entonces, la primera hablamos de protección, la segunda hablamos de sanción. Su objetivo es movilizar los recursos internos y externos para contribuir al acceso a la justicia, a la protección y a la recuperación de las personas usuarias, procurando justamente la sanción en los que resulten responsables de los hechos de violencia, ¿no? Aquí se va a evaluar la evolución del riesgo, ¿no? Es decir, si hay un nuevo hecho de violencia, si se puede presentar un nuevo hecho de violencia o no. Y en este transcurso es donde se realiza este seguimiento. ¿Cómo hacemos este seguimiento? A través de visitas domiciliarias, a través de diferentes herramientas que lo vamos a empezar a ver, ¿no? Y aquí vamos a entrar entonces a esta parte, digamos, final, que es sobre la evaluación y el diagnóstico de la situación familiar en el marco, digamos, de esta intervención, ¿no? Esta evaluación y diagnóstico de la situación familiar es todo un proceso, ¿no? Es todo un proceso para entender cuál es la dinámica, cuál es la relación y cuál es el funcionamiento interno de esta familia, con el objetivo de identificar sus fortalezas y las áreas que van a necesitar apoyo o que van a necesitar intervención. Es decir, para identificar cuáles van a ser sus factores protectores y sus factores de riesgo. Y este proceso va a involucrar la recopilación de información sobre su familia, sobre su estructura, sobre los roles, sobre la comunicación, patrones de interacción y sobre los recursos disponibles, ¿no? Recursos internos y externos. Entonces, esta, digamos, es la mirada de cuando hacemos un diagnóstico de la situación familiar o una evaluación de la situación familiar. Vamos a iniciar o vamos a comprender entonces en un primer momento sobre qué es una familia, ¿no? Si bien hemos escuchado mucho sobre la familia, es necesario comprender que la familia no es solo esta mirada, digamos, em, amorosa que nos presentan tal vez cuando somos niños, ¿no? En la parte más educativa, ¿no? Sino que es necesario comprender que la familia es toda una dinámica, es todo un sistema que va a tener muchas relaciones, ¿no? Relaciones principalmente afectivas o de consanguinidad. Estos dos aspectos van a identificar a una familia y en esta familia, en este grupo humano, se van a facilitar muchos aspectos como el desarrollo de las personas, la adquisición de diferentes habilidades, entre otras, ¿no? Cuando una persona o un ser humano nace, va a encontrar una primera agrupación que va a ser la familia y este va a ser el grupo primario por excelencia y va a ser la más importante para poder generar ciertas experiencias en él. Es innegable entonces que un grupo familiar se va a constituir en el principal marco de desarrollo de las personas y va a ser el primer elemento socializador de la persona, ¿no? Dicho de otra forma, la familia es reconocida como un grupo humano integrado por miembros relacionados
por vínculos no solamente de sangre, sino también de afecto, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de la violencia contra los integrantes del grupo familiar, en la que se daba, digamos, en tres contextos, ¿no? Por responsabilidad, por confianza, que tiene que ver con un vínculo afectivo, y por poder, ¿no? Y lo mismo, y bueno, estos aspectos están dentro de una familia, ¿no? Hay vínculos de afecto, de sangre o de adopción, y en el que se hace posible la maduración de una persona a través de encuentros, de contactos, de interacción, de adquirir, digamos, estabilidad personal, de tener una cohesión interna, de un sentido de pertenencia, entre otros, ¿no? ¿Qué es lo que sucede entre los integrantes de una familia? Es que hay un sistema, hay comunicación y hay interacción. Esto es lo que sucede, digamos, entre estos integrantes. Entonces, una familia no es una entidad estática. Todos los que estamos, digamos, en esta parte social, los que trabajamos con las personas, sabemos que ningún grupo humano es estático. Todos son cambiantes y todo el cambio va a generarse por contextos sociales, políticos, tecnológicos y de otros índoles, ¿no? Entonces, una de las grandes transformaciones que se puede dar en una familia es justamente por estos cambios, digamos, ¿no? Por estos cambios externos que hay. También por los propios mecanismos internos y cambiantes que se dan dentro de un sistema familiar, ¿no? Por ejemplo, dentro de las relaciones de la familia. Un hecho de violencia ya altera este sistema familiar, ¿no? El cambio de estructuras, el cambio de un sistema de vida, por ejemplo, la migración de un integrante de la familia o la muerte de un integrante de la familia, todo esto también afecta a este sistema, ¿no? Por las características propias con otros sistemas sociales, ¿no? Es decir, que haya aspectos o factores externos que también van a afectar a las características o al sistema propio de la familia, ¿no? Hay tipos de familia, como ya lo habremos visto seguramente. Antes se tenía una mirada, digamos, más estática de lo que era una familia. Ahora encontramos, digamos, una serie de familias. Es más, si podríamos ver el tema de violencia, la violencia es indistinta, ¿no? No es que se presenta o prefiere a una familia que a otra, pero sí se ha visto, digamos, dentro de la parte más estadística, que encontramos muchos hechos de violencia en familias nucleares y en familias reconstituidas, ¿no? O reconstruidas, en la que son, digamos, progenitores con diferentes, o bueno, son padres con diferentes hijos y que empiezan a hacer una vida conjunta, ¿no? Pero como comenté, o sea, la familia, mejor dicho, la violencia no distingue, ¿no? No distingue ni clase, ni tipo de familia, ¿no? Pero sí podemos, o les puedo comentar que he visto muchos casos de violencia en estos tipos de familia, ¿no? En estos dos tipos de familia. Y bueno, ahí está un poco de la tipología de las familias que encontramos en la actualidad, ¿no? Y es necesario conocer también cuáles son las funciones, ¿no? Porque cuando hablamos de violencia, sobre todo niños, niñas, adolescentes, muchas de estas funciones se ven alteradas. El de proveer calidad de vida a través de afecto, no solamente de aspectos más físicos o económicos, sino también de aspectos más emocionales, no afectivos, de seguridad, ya sea económica, social, de salud, el de brindar bienestar familiar, de fomentar, digamos, valores, una educación social y el desarrollo de habilidades sociales, ¿no? Esos, digamos, son los aspectos que se busca desde las funciones de la familia. Ahora bien, vamos a entrar a las dinámicas y a los roles familiares, ¿no? Cuando hablamos de un diagnóstico es necesario comprender cuál es la dinámica y cuáles son estos roles. Es reconocer que las familias es todo un sistema abierto donde los integrantes interactúan entre sí, pero también, así como interactúan entre ellos, también interactúan con el medio externo. Para ello es que se conforman diferentes subsistemas, ¿no? La relación conyugal, es decir, la relación como pareja, la relación parental, no como pareja, sino como padres, ¿no? Como mamá, como papá, que principalmente, digamos, su rol es el de proveer, brindar afecto, alimentación, seguridad, cuidado, educación, autoridad a los hijos, ¿no? Porque ellos son, digamos, este subsistema o esta dinámica, digamos, parental dentro de esta familia. Y también tenemos la dinámica fraternal,
que se puede generar entre hermanos, ¿no? Aquí podemos encontrar roles como la solidaridad, la comunicación, la protección que se dan entre ellos, ¿no? En ocasiones, algunos de estos roles son dejados por un subsistema y son tomados por otro subsistema, ¿no? Por ejemplo, cuando son familias monoparentales, ya no encontramos un subsistema parental, sino solo encontramos a una madre, ¿no? Ya no encontramos una madre, un padre, sino solo una madre. Y muchas veces los hermanos o las hermanas mayores asumen un rol o asumen, digamos, un papel de cuidado, ¿no? De brindar esta alimentación, seguridad, ¿no? Se vuelven como que en la segunda madre, ¿no? Y ahí, por ejemplo, vemos que este subsistema ya no es, digamos, fijo como se plantea, digamos, en la teoría, ¿no? Sino es movible, ¿no? Es cambiante de acuerdo al contexto, de acuerdo al tipo de familia que se tiene. En cuanto a la dinámica funcional, tiene que ver con el de satisfacer las necesidades emocionales, permite el crecimiento y el desarrollo de todos sus miembros, los integrantes obtienen autoestima, autonomía, tienen roles y límites definidos y compartidos, se tienen conflictos que abordan de forma constructiva, las familias son flexibles, cambian frente a los cambios también, hacen planes juntos, disfrutan el compartir. Eso sí, encontramos una dinámica funcional dentro de la familia, ¿no? Dentro de un sistema familiar. Pero, ¿cuáles son las características de una dinámica disfuncional? Aquí vemos justamente los comportamientos inadecuados, la falta de comunicación efectiva, los pocos roles claros y rígidos, ¿no? Los conflictos permanentes, la falta de límites saludables, las adicciones, la negación de los problemas familiares, los abusos, tanto físicos, psicológicos o sexuales, la falta de cumplimiento de las responsabilidades y la incapacidad para reconocer errores, ¿no? Recordemos que toda familia tiene cambios, ¿no? Y estos cambios son propios, digamos, de un proceso de transformación, ¿no? Pero podemos encontrar que ahora vemos que existen, digamos, cambios en las familias que antes tal vez eran nucleares, ahora encontramos familias reconstruidas, ¿no? Con descendencia directa u otros. Vemos también familias que tienen bajos niveles de fecundidad y bueno, solo tienen hijos únicos, son más pequeñas o hay prioridades, digamos, dentro también de la familia, entre otras, ¿no? Entre otros tipos de contextos, digamos, que pueden afectar el cambio de las familias. Estas dos diapositivas tienen que ver con estos contextos, digamos, externos que generan cambios en las familias, ¿no? Ahora vemos, por ejemplo, que hay un mayor número de adultos mayores, ¿no? Y vemos también que hay menos cantidad o hay una baja tasa de natalidad, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos viendo estos cambios a nivel familiar. Ahora vamos a ir viendo entonces cómo hacemos un diagnóstico o cómo hacemos un proceso de intervención a nivel familiar. Todo va a partir de un diagnóstico familiar en el que vamos a tener que conocer las problemáticas sentidas y no sentidas de la familia. Es decir, vamos a tener que identificar sus recursos, las habilidades, tanto en dimensiones directas como en las indirectas, ¿no? De aquí vamos a pasar a un acuerdo, es decir, qué es lo que se espera con esta familia, ¿no? Si hay una intención de cambio, porque recordemos que nuestra intervención familiar o nuestra intervención profesional en las familias normalmente se dan porque son familias que tienen factores de riesgo o que son familias disfuncionales. Y para poder trabajar con estas familias necesitamos tener un compromiso por parte de ellos, necesitamos tener un acuerdo en la que ellos puedan asumir un proceso de intervención familiar y después ejecutamos nuestra intervención como tal, ¿no? Modificamos en las familias ciertas pautas, ciertos factores de riesgo, ¿no? Y lo que se busca, digamos, es que se establezca este vínculo, digamos, o esta intervención profesional. Y en la evaluación y en cierre ya vamos preparando a la familia para que pueda egresar, por decirlo así, ¿no? Se busca que se conozca qué medida de intervención se realiza, se contribuyó a mejorar una situación de problema o no. Esta evaluación se realiza cuando se han empezado a producir cambios, ¿no? Para poder monitorear, para poder evaluar y para su posterior cierre.
Este es un modelo de intervención familiar. Este es solo un modelo, existen más, ¿no? Otro de los modelos que podemos tener, que les voy a presentar, es esta, ¿no? Que es la evaluación, este modelo, digamos, de evaluación y de diagnóstico, que parte de tres procesos, ¿no? La primera, de la recopilación de información que tiene que ver con el diagnóstico. Aquí podemos, digamos, centrarnos o apoyarnos en diferentes herramientas, como las entrevistas, en las que podemos tener conversaciones con cada integrante de la familia o o con los progenitores o los cuidadores, ¿no? Para poder conocer sus perspectivas individuales sobre la situación familiar. Vemos también otra técnica, la observación, los instrumentos, ¿no? Que vamos a ir viendo también algunos de ellos así a grandes rasgos, ¿no? Que nos pueden permitir también conocer un poco más sobre el funcionamiento de la familia y el historial familiar para poder conocer los antecedentes como tal, ¿no? No solamente sean antecedentes en temas de salud, sino también sociales, de violencia, entre otros. El análisis de la información que tiene que ver con reconocer, digamos, después de haber tenido todas estas informaciones que tenemos a través de estas herramientas, vamos a tener que analizarlo, llevarlo ya a un plano más profesional en la que vamos a hacerlo a través de diferentes enfoques y a través de diferentes métodos, ¿no? Entre los enfoques ya hemos estado viendo, pero por ejemplo podemos empezar con la identificación de patrones, ¿no? Es decir, cuáles son estos patrones recurrentes, cuáles son estas prácticas que están generando estos conflictos, que están generando estos cambios en la dinámica, más conocidos también como los factores de riesgo, ya identificarlos como tal. Ver también la evaluación de la funcionalidad, en la que podemos ver qué tanto está funcionando la familia, si hay fortalezas, cuáles son sus áreas de riesgo, entre otros. Y la evaluación del impacto, en la que la situación familiar va a tener que buscar, digamos, el bienestar de cada uno de ellos, ¿no? Qué tanto nuestra intervención va a generar ello. Y en la evaluación del diagnóstico ya hacemos, digamos, la parte más escrita, ¿no? Hacemos una síntesis de hallazgos donde hacemos un resumen de los principales problemas, de las fortalezas, de las áreas de necesidad, entre otras. La formulación de hipótesis, ¿no? Es que es nuestra propuesta, digamos, de intervención. Y la elaboración de un plan de intervención, ¿no? Como tal, un diseño de estrategias, de acciones específicas. Algunos instrumentos para poder abordar, digamos, una evaluación o realizar un diagnóstico familiar. Podemos encontrar la observación, ¿no? Que es esta forma minuciosa y detenida de alguna situación, de alguna persona o contexto para poder tener un conocimiento sobre su comportamiento. No es mirar, sino es observar, ¿no? Una observación se caracteriza por ser exploratoria, ¿no? Explorativa, tomar en cuenta la cotidianidad, el entendimiento del contexto hasta las formas en cómo, digamos, se ubican los integrantes en una entrevista, ¿no? Si uno está más lejano que el otro. Son aspectos que nos van a brindar, digamos, una idea más profunda de esta situación, ¿no? Lo que nos va a permitir identificar incluso hasta nuevos problemas, levantar información cualitativa adicional, controlar y corregir también datos que hemos podido ir o que podemos consignar. Otro de los instrumentos que nos permite o que nos puede ayudar es el registro, ¿no? Que es una técnica que implica un conocimiento minucioso y sistemático sobre cómo debemos documentar una información, ¿no? Tiene que ver mucho de la forma en cómo te permite a ti, digamos, tener la información que necesitas, ¿no? Para contener esta información, para garantizar su veracidad, ¿no? En la observación directa se puede hacer el uso de grabaciones, de cámaras, de fotografías, de diarios, de notas, según la necesidad, ¿no? Pero un registro justamente nos permite eso. El registro lo podemos hacer a través de un diario de campo, lo podemos hacer a través, no sé, de una grabadora, ¿no? Entre otros, o fotografías, ¿no? Algo que nos permita justamente verificar nuestros datos como tal, ¿no? Otro de las herramientas que tenemos es el familiograma, ¿no? Que es una técnica que implica un conocimiento minucioso y sistemático de cómo debemos documentar la información sobre las familias, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos garantizar la veracidad de los datos de acuerdo a una serie de simbologías, ¿no?
Un familiograma básicamente nos va a permitir identificar las relaciones familiares, ¿no? A través de simbologías, que de hecho son muchas, cuando hablamos de un familiograma, un genograma, y tienen también sus diferencias, pero las simbologías realmente son bastantes, ¿no? Son bastante amplias. Pero cuando queremos identificar, digamos, algún tipo de relación familiar, podemos ver que estas simbologías nos pueden permitir ver si estos miembros de esta familia, estos integrantes de la familia, o son muy unidos, ¿no? O son muy fusionados, son unidos nomás, o sea, no se ve, digamos, una relación tan fraternal o digamos, tan cercana, cuando es conflictivo, cuando hay relaciones familiares conflictivas, ¿no? Distantes, o cuando son separados, por ejemplo, los padres, ¿no? Entonces son algunas simbologías que les podemos compartir de los genogramas o de los familiogramas, ¿no? Otra de las herramientas importantes, y ya para ir culminando, bueno, entrando a la otra herramienta, es la visita domiciliaria o la visita social, ¿no? Esta visita social, por ejemplo, en este protocolo se menciona en la segunda etapa, ¿no? En la que se establece como este acto de acudir al lugar donde se encuentra una persona usuaria con el fin de poder saber su realidad social y contrastar los datos proporcionados, ¿no? La visita domiciliaria tiene como propósito incrementar los datos y la información sobre los factores de riesgo o los factores de protección en un contexto domiciliario, ¿no? Con la finalidad de identificar qué probabilidades hay de que ocurra un nuevo hecho. Se realiza aquí una observación minuciosa, se busca, digamos, obtener señales de riesgo que tengan una relación con la violencia familiar o sexual, y así como los factores protectores, ¿no? En esta observación minuciosa se permite tener los insumos para elaborar un informe posterior, ¿no? Complementando la información que se haya podido obtener en una primera entrevista, por ejemplo. Estas son algunas pautas para realizar una visita domiciliaria y una entrevista. De hecho, cuando uno trabaja en una visita domiciliaria, no va sin nada, ¿no? Sino más bien se fortalece con una entrevista, ¿no? Esta visita domiciliaria se apoya en técnicas como la entrevista y en técnicas como la observación, en la que podemos hacer algunas áreas de exploración y unas posibles preguntas que nos permitan conocer estas áreas. Por ejemplo, en el tema de la estructura y el funcionamiento general de la familia, podríamos hacer preguntas sobre antecedentes familiares de la violencia, ¿no? Cuando hablamos de redes de soporte familiar y social, podemos identificar una red familiar idónea, por ejemplo, de con qué miembros tiene una buena relación, qué familiares manifiestan su disposición para apoyarla, si la red familiar cuenta con condiciones económicas mínimas para apoyar a ella y a sus hijos, ¿no? Entre otras. Y también podemos identificar una red social, ¿no? Tal vez alguna organización, institución que, digamos, pueda dar respuesta a las necesidades de esta víctima o de este usuario. También podemos tener un área de exploración en cuanto a su historia, su situación actual de salud, ¿no? Detectar rasgos físicos, como por ejemplo, si hay alguna lesión grave, ¿no? ¿Cuál ha sido la causa? Si le impide tener, digamos, realizar sus actividades cotidianas, ¿no? Cómo ha tenido este daño físico, ¿no? Si recibe tratamiento o no. También podemos detectar posibles trastornos psicológicos o psiquiátricos en la persona afectada o en su entorno propio y en su cobertura de salud. Áreas también de ingresos y egresos de familiares, ¿no? Económicos, las características de la vivienda y también el tema o el aspecto más educativo. No lo vamos a ahondar en cuanto a las preguntas, de hecho las diapositivas, los materiales les van a hacer llegar con el centro de capacitación. Y finalmente, otra de las herramientas que tenemos es el del fortalecimiento de redes familiares o sociales, ¿no? Que es esta acción que va a buscar fomentar la colaboración de la red familiar y social que hemos identificado en estas preguntas o en estas visitas domiciliarias, en esta entrevista social que hemos realizado, ¿no? Con la mirada de que pueden dar soporte
que puedan ayudar a la protección y a la recuperación de la persona usuaria y de sus dependientes, ¿no? Por ahí tal vez si tiene hijos, hijas o personas adultas mayores a su cargo también. Se debe procurar aquí la aproximación y la comunicación con los familiares identificados como su red familiar para poder sensibilizarlos y comprometerlos en el proceso de recuperación. También se debe reconocer las debilidades para poder transformarlas en fortalezas y se debe diseñar de manera conjunta un plan para trabajar en cual se pueda disminuir los factores de riesgo que se tiene como familia y a su vez también se puedan potenciar estos factores protectores que ya poseen, ¿no? La idea es disminuir los factores de riesgo y aumentar los protectores. Y en cuanto a las instituciones, también se debe identificar y considerar a todas aquellas instituciones que muestren disposición y apoyo y sobre todo respuesta a las necesidades que se han identificado durante este proceso de evaluación, ¿no? Y bueno, hemos llegado al final. Como les comenté, es un tema bastante amplio. He tratado de organizarlo desde la parte más general hasta la parte más específica, ¿no? Para poder conocer en el marco de qué estamos realizando esta evaluación, este diagnóstico como tal, ¿no? Bien, hemos llegado al final del curso. Agradecerlos, de hecho, a cada uno de ustedes por quedarse hasta el final, por el interés también en este tema. Y bueno, me quedo, bueno, no muchos minutos, pero me quedo ahí por unos minutitos más para ver si tuvieran alguna pregunta, alguna consulta. Igual, tal vez lo podemos aprovechar también por el chat para avanzar con más rapidez. Y bueno, si no, caso contrario, bueno, conmigo hasta una siguiente oportunidad y como les comenté, el centro de capacitación les va a hacer llegar las diapositivas, creo que les va a comentar justamente la representante, ¿no? La responsable les va a comentar seguramente ahora sobre los materiales, ¿no? Muchas gracias a ustedes, gracias María, gracias por todo y bueno, conmigo será entonces hasta una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias a usted, licenciada, por la excelente disertación y también por regalarnos su valioso tiempo en esta disertación. Como usted menciona, nos estaremos viendo todavía en nuestros próximos eventos académicos. Muy buenas noches, licenciada. Gracias, buenas noches.